durchgesetzt und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit. Sean todos ustedes muy bienvenidos a una nueva edición y emisión de este programa que se titula La Brújula. Lucas Carena les habla, Pablo Davoli, un gran amigo me acompaña. Por acá. ¿Cómo andás, Lucas? ¿Qué decís? Encantado de reencontrarnos. En Conclusión TV, que se ha convertido en nuestra casa, con el paso del tiempo, ¿no? Sí, aparte llevan 2 años que estamos aquí en Conclusión TV, que pobre, acá la gente nos tiene que aguantar, la gente de Conclusión. Que muy cómodos y la verdad una generosidad enorme, así que siempre nuestro agradecimiento. Bueno, este programa se consagra a la Virgen de Schoenstatt, ¿no? Se pone siempre bajo su manto de protección y de amparo para realizar esta empresa, esta campaña, esta misión. Y hoy con un tema que surgió de varias situaciones en las que he sentido que me habían consultado por esto, ¿no? Esto me pasó dando una charla para padres en un colegio, por ejemplo. ¿Ah, sí? Sí, que tenía aquí que ver. Rosario, ¿no? Aquí en Rosario, sí. De paso le mando saludos en el colegio Estela Maris. De Fisherton. Sí, algunos padres inquietos por un tema cercano, pero no exactamente esto que vamos a desarrollar. La pregunta por si los dispositivos móviles, los smartphones, como se les llaman, los televisores inteligentes, todo este tipo de nuevas tecnologías que nos acompañan día y noche, a diestra y siniestra, tienen la capacidad, incluso estando apagados, de registrar nuestra voz, de grabar incluso conversaciones, algo que está un poco en el imaginario colectivo, y se me ocurrió un poco indagar al respecto. Claro, desempolvar y desenmarañar algo que para algunos es solo una fabulación, un mito, y para otros no, es algo casi indiscutible de que existe esa tecnología como para poder tener registro casi persecutorio de todas nuestras acciones. En primer lugar, decir que los ciudadanos de pie, los hombres comunes, los que generalmente no formamos parte de ninguna red terrorista que ponga bajo amenaza los intereses geopolíticos de algún estado potencia, no necesitan las publicidades de artículos y servicios mucho más que la propia información que nosotros dejamos rastros muchas veces sin darnos cuenta. Sí, totalmente. Conversaciones, recién hablamos detrás de cámara con los operadores que algo no entienden de tecnología, muchas veces un chat familiar, nosotros dejamos rastros de intereses, de inquietudes todo el tiempo. Y las redes sociales, que además trabajan de manera en tándem unas con otras porque pertenecen a la misma, tienen los algoritmos que son capaces de hasta completar la información. Y si vos estás vendiendo muebles y buscando un alquiler, capaz que una inteligencia artificial puede filtrar estadísticas al punto tal de darse cuenta que te estás mudando y te ofrece una publicidad de servicios de flete. Es decir, hasta te puede ofrecer algo que vos nunca mencionaste, pero tiene la forma de cruzar. Puede inferirse a partir de información como cruzada. Si se trataba de un razonamiento deductivo. Totalmente, y ¿no? eso aparte puede ser, o sea, fácilmente programable. Aunque totalmente. Se trate de, digamos, tecnologías que se basan en estocásticas y en estadísticas, no es necesariamente un razonamiento humano, ¿no? Pero un algoritmo puede identificar necesidades y ofrecernos cosas. Y en ese caso, incluso que vos estás mencionando, sobre la base de información lícitamente obtenida, al menos en principio, sin nada raro, digámoslo así, ¿no? Claro, viste que estoy pensando en algo y me aparece una publicidad, bueno, pero uno ha dejado la huella de eso, y a veces no nos damos cuenta. Claro, lo ha dejado insinuado. Ahora, respecto de que si existe una tecnología para hackear este tipo de dispositivos y incluso los sistemas operativos de este tipo de dispositivos, lo más serio, de lo cual tenemos rastros, es de una operación que llegó a tener escándalo público hace algunos años, pero quizás en el año en el que salió publicado todavía la gente no dimensionaba o no lo tenía lo veía como algo muy de alta
que estaba en una esfera del espionaje. Sí, muy como estratosférico. Exactamente. Que no podía afectar al ciudadano común. Claro. Hoy quizás con la proliferación de las tecnologías de manera mucho más masiva, la gente puede llegar a verlo como una posibilidad más cercana. También es cierto, ¿no? Totalmente. Bueno, lo más cercano a la realidad es lo que ocurrió el día 7 de marzo del año 2017, cuando el cable Wikileaks, ¿no? De Julian Assange, todos los conocemos, lanzó una serie de documentos donde se detallaban actividades de la Agencia Central de Inteligencia, esto es la CIA, para ejercer, ¿no? La guerra informática a través de el desarrollo de malware, de una serie de software, es decir, unos troyanos, que permiten hackear un dispositivo móvil y transformarlo en una suerte de cámara, micrófono que registra... Va captando información. Exactamente. Ahí sí, de manera clandestina. Efectivamente. De manera subrepticia. Sí, sin que su portador lo sepa, ¿no? Sí, una cosa respecto de aquello que es lícito, de aquello que es recolección de datos que uno va dejando... Es otra cosa, claro. Y que es una recolección lícita, que hace al giro habitual. Por eso existe, entre otras cosas, la ley de datos personales. O sea, las legislaciones de protección que pueden ser más o menos sofisticadas. Pero en definitiva, uno de los motivos es ese, de que ya hay una regularidad o una cotidianeidad que que consiste en que uno va dejando desparramados sus datos personales y que eso el propio sistema lo puede juntar. Efectivamente. ¿No? Pero bueno, acá ya pasamos a algo, que no sería lícito, porque no lo es, mejor la dicho. filtración de Wikileaks entre las operaciones que este programa de inteligencia involucraba, era justamente el desarrollo, es decir, equipos de ingenieros que desarrollaban un malware troyano para hackear Smart TV, smartphones, sistemas operativos, los de uso doméstico. Lo de Smart TV era particularmente preocupante. Hubo denuncias contra empresas. Que aparte que el teléfono que está en el ámbito de un hogar donde lo íntimo queda mucho más expuesto, ¿no? Imagínate el televisor en tu habitación. Efectivamente. Bueno, eso incluye los sistemas iOS de Apple y Android de Microsoft. Aunque después Apple sacó un comunicado donde en las nuevas actualizaciones se garantizaba la seguridad de los usuarios. Nunca se supo el alcance y el dimensionamiento de este tipo de tecnología de hackeo. La cuestión es que este proyecto como tal se lo llamó Vault 7. Y de eso vamos a hablar hoy, que se traduce algo así como bóveda número 7. Así es. Pero involucra en realidad un conjunto de documentos que Wikileaks publicó bajo el título Vault 7 CIA Hacking Tools Revealed, ¿no? Es como si fuera una revelación de herramientas de hackeo de la CIA. Esa sería la traducción. Que se componía de 7.818 sitios web y de 943 archivos adjuntos, sumando un total de 8.761 documentos. Y fue una primera entrega, ¿no? Y fue una primera entrega, obviamente, procedentes de una isla de alta seguridad situada en el Centro de Inteligencia Cibernético de Langley en Virginia. Esto es la sede central de la CIA. Cuando decimos lo de la isla nos referimos en sentido una isla informático, un intranet sería. Exactamente. Claro, una base cerrada. Exactamente. Base informática, ¿no? Obviamente. Cerrada. Lo cierto es que se trata de la filtración más grande de la historia. Es decir, nunca Wikileaks había, entre las distintas cosas que ha revelado Wikileaks, como operaciones de inteligencia y contrainteligencia, financiamiento de potencias a grupos terroristas para luego invadir países, ese tipo de cuestiones que nos tiene acostumbrados, ¿no? Esta agencia, o digamos operaciones de ataques de falsa bandera, bueno, este tipo de cuestiones. Intrigas en el Vaticano, o supuestas intrigas en el Vaticano. También, digo, de todo eso que conocemos de que involucra a Assange, o a Edward Snowden de la NSA, esta es el compendio de documentación más amplio y más grande de la historia. ¿Sabes? Déjame que te cuente una anécdota. En realidad es una referencia bibliográfica en el fondo, cuando en el libro El cerebro del mundo de Salvucci, de nuestro amigo Adrián Salvucci, a quien nuevamente saludamos, como siempre saludamos, cuando cuenta acerca de la historia de la Agencia de Seguridad Nacional, que por sus siglas en inglés es NSA, cuenta que se crea, digamos, en el complejo de inteligencia estadounidense, que de hecho es muy complejo, se había creado recientemente la CIA, digamos, sobre la base de la Oficina de Servicios Estratégicos de los años 40,
Cuando se crea el gobierno claro, su antecesora. Sí. Claro, efectivamente, cuando se crea la NSA en el gobierno de Eisenhower, se filtra también la información, o sea, cierta prensa lo da a conocer, el gobierno lo niega, entonces la sigla se interpretaba, se embromaba que se interpretaba No Such Agency, no existe tal agencia. Sería, eso ¿no? está en el libro de Sí, Salvucci, sí. Ahora, y una amiga alemana, cuando fue todo lo de Snowden, que él da a conocer que la NSA justamente vigilaba a través de redes sociales, estaba toda esta sospecha en ese momento de si era con la complicidad de las propias redes, etcétera, que dio lugar a los procesos políticos en Estados Unidos. Una amiga alemana me manda una especie de meme, no me olvido más. Esto fue previo a 2018, por ahí, ¿no? Que decía, si te sientes solo, si no tienes nadie que te escuche, no te va a problema. Tienes alguien que te escucha, es la NSA. Está bueno. Está muy bueno, la verdad. Soy un mal contador de chistes. No, pero está vale claro. La pena traerlo. Está claro. Porque esto, una cosa importante, esto tiene que ver con andar escuchando, para decirlo a la vieja usanza, pero escuchando a gente común y masivamente. Ya no ponerle a determinada figura, claro, no, aparte de eso, tener registro de todo y después veo para qué lo uso, ¿no? Es decir, eso es terrible. Volvemos al modelo del panoptismo, eso de ahora vamos a llegar. Michael Hayden, que fue exdirector de la CIA en el año 2009, fue consultado en su momento por la posibilidad y la autenticidad de la información que publicaba Wikileaks, y se negó rotundamente a responder, por sí o por no. Es decir, no es información que él pueda dar a la prensa, pero el que calla otorga. O sea, no salió tampoco a desmentirlo enfáticamente diciendo, no, es imposible que esto pase. Sin embargo, ya en el año 2016, hay un antecedente de un grupo de piratas informáticos que se llama The Shadow Brokers, que revelaron herramientas de hacking de la NSA precisamente, de similares características y en la misma dirección que las de la CIA, compendiados bajo el Vault 7. La primera parte del informe, que abarca estos tools y además compendia estos documentos, digamos, que se crearon entre el año 2013 y el año 2016, se llamó Year Zero, o sea, año cero. Y entre las revelaciones de la filtración estaba el hecho de que, por ejemplo, el consulado, y yo me metí en Wikileaks y está, digamos... O sea, pudiste verificarlo. Pueden entrar, busquen, como les dije bien, el título esto de Vault 7 CIA Hacking Tools Revealed, y lo van a encontrar, está todo en inglés por supuesto, pero lo busqué de fuente directa, que el consulado de Estados Unidos en Frankfurt es en realidad una base de hackers de la CIA, la Agency Center for Cyber Intelligence Europe Engineering, cuyo radio de acción es Europa, África del Norte, o Norte de África, y Oriente Próximo. Es como una sede de la CIA escondido en un consulado en Frankfurt, que en realidad opera con este proyecto del Vault 7. Y si no mal recuerdo, es lo que claramente te muestra, te pone de manifiesto como si fuera algo completamente normal, la película The Bourne Ultimatum. Claro, exactamente. Donde está Pamela Landy, que es la que hace de jefa de sección, ¿no? de la CIA, están en Alemania. Claro, están en Frankfurt, si no mal recuerdo. Sí, efectivamente, tiene como una sede ahí de operaciones. No me acuerdo si es Ultimatum o la anterior. La supremacía Bourne, ¿no? No, me parece que es la última, que es Ultimatum. Sí, bien. Me parece. Aquí se halla lo que se llama la Umbridge Component Library, es decir, una verdadera biblioteca de técnicas de ciberataque. A esto se le añade o se le anexa... Porque fíjate que los tipos estaban conectados incluso online, o sea, que tenían la información instantáneamente de todos, incluso los servicios de migraciones, o sea, quién ingresaba en la zona Schengen y quién no. Podían levantar el dato exactamente, sí, de la central de migraciones de cualquier aeropuerto. Bueno, recordemos que el aeropuerto de Frankfurt tiene las características... Frankfurt está en el centro de Alemania está en el centro de Europa y es uno de los aeropuertos más grandes del mundo. Yo recuerdo, para ir, la única vez que estuve en ese aeropuerto... No tiene escala humana, no, es increíble. Yo me acuerdo que tuve que tomarme 2 trenes adentro del aeropuerto para llegar de un lado al otro, sí, es increíble. De una puerta de a bordo, fue una cosa impresionante. Eso cuando viajabas a Japón. Eso fue la primera vez que fui por Lufthansa y hice escala en Alemania y tuve que ir por
Y me pareció una cosa sí, es como una ciudad en sí misma. Intransitable, sí. Exactamente. Bueno, lo que se desenvuelve acá es algo que en los medios de comunicación lo dejaron, cuando esto salta a la luz y se convierte en escándalo público, salta a la luz como teoría de la conspiración. Es decir, los medios se encargaron de decir, bueno, esta es la parte que debería ser chequeada, que se puede, digamos, está dentro de las revelaciones de Wikileaks, pero que no se puede afirmar con contundencia. Ya cuando se habla de intencionalidades o el para qué se hace esto, siempre tiene algo de conjetural. Claro. Exactamente, esa cuota de conjetura de todo este proyecto, ellos le llaman teoría de la conspiración. Ahora, que puede ser una conjetura de cierta razonabilidad y eso le da certidumbre o alguna verosimilitud, y eso no es una teoría de la conspiración. Bueno, o sea, la teoría de la conspiración es aquello que no tiene asidero alguno. Claro, aparte son esas cosas que en ningún documento salen por escrito. Hacemos esto para, con la intención última de... eso no va a aparecer en ningún lado nunca. En todo caso, lo que hay que tener siempre el cuidado es de no presentar con grado de certeza lo que es meramente verosímil o razonablemente sospechoso. Y aparte sabemos que hay herramientas que sirven para múltiples objetivos. Claro. Entonces algunos son de menor alcance, otras... Tal cual. Entonces también es muy difícil. Pero en la conjetura los medios de comunicación oficiales se encargaron de presentar... Porque la trampa está en el blanco-negro. Claro. Está completamente chequeado o es completamente falso y no tiene posibilidad alguna de tener nada de real. Bueno, lo que apareció en los apartados de los principales encabezados y titulares de los grandes medios masivos fue que había una teoría de la conspiración que se enarbolaba a partir de lo que decía Wikileaks, de que esto era usado para planificar ataques de falsa bandera. O sea, el grupo Umbridge de la división de dispositivos remotos de la CIA se dedicaba a robar técnicas de hackeo y técnicas de ciberataque de otros países, incluido Rusia, y esto le permitía evitar los ataques, pero también replicarlos, usar las técnicas, estudiar las técnicas de otros países, algo que me parece natural de cualquier país que trabaja en inteligencia, y utilizarlos en su favor. Pero la otra teoría que se deslizaba es de que la filtración, o parte de la filtración, fue adrede, o mejor, fue como un descuido medio para, fíjate qué interesante. En algún punto consentido. Exactamente, hubo como una suerte de... Eso suena muy conspirativo. Bueno, exactamente. Una estrategia disuasiva para generar en la población la sensación de observación y monitoreo. Es como para decirle a la población entera, ojo, que yo tengo soy el domador, tengo las riendas en mi poder. No es descabellado a la luz, no sería descabellado a la luz del efecto Hawthorne. Ajá, a ver. ¿Qué es eso para la gente? No, pero es algo, de hecho... Está dentro de la ingeniería social. Claro, es un experimento de ingeniería social que en su momento se hizo en aras de incrementar la productividad en Estados Unidos en una empresa, ¿cuándo no? En aras de incrementar la productividad y la rentabilidad, de maximizarla, que le hace un tal Mayo, de apellido, que pone a 6 mujeres que formaban parte de una planta fabril, las pone a trabajar bajo vigilancia y va a cambiar en una habitación, o sea, las separa del resto de la gente de la fábrica, o sea, de la planta, y en condiciones que él progresivamente se las iba complicando, o sea, que les dificultaba la labor. Y él descubre que la productividad se incrementaba pese a que las condiciones cada vez eran más difíciles, aunque obviamente no imposibles de soportar. Claro. Entonces llega a la conclusión, y se conoce porque la empresa se llama Hawthorne, llega a la conclusión, por eso se le llama efecto Hawthorne, de que cuando estás vigilado la gente cambia sus comportamientos y tiende a ser, entre otras cosas, en este caso, como se trataba de una fábrica, más productiva. Claro. Entonces es una manera ya de ir disciplinándote por la simple sospecha, en este caso, yendo a lo que decís vos, de que estás siendo observado, o que podés ser observado. Exactamente, esa sería la segunda teoría de la conspiración. Ojito. Claro, es decir, es más importante que la gente vea que hay cámaras que lo que las cámaras en realidad registran. Y que la cámara tal vez no sirva para identificar a tu posible homicida, pero sí que vos estás bajo vigilancia. Exactamente. Para también generar esa sensación, ¿no? A tal punto, esto es así. Sí, perdón, vos, un paréntesis, me acabo de acordar. En mayo de este año, yo lo puse en mi canal de Telegram, puse el posteo de la nota. El diario Río Negro, en mayo de este año, publicó
que cruzando, digamos, datos del RENAPER, mejor dicho, datos biométricos del RENAPER con cámaras de la CABA. Que es el Registro Nacional de las Personas acá en Argentina. En Argentina, ¿no? Y la CABA es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el sistema de cámaras. Bueno, lo que informa el diario, lo que informó hace pocos meses atrás el diario de Río Negro es que se habían acumulado datos sobre pretexto de buscar a 40.000 prófugos, datos de 10 millones de personas. Claro. Sí, no, por eso la posibilidad y la potencialidad de esto nadie duda. Lo que se le llama teoría de la conspiración es decir, bueno, es ese presunto para qué que todavía está en una suerte de nebulosa. Ahora, tal es así de esta estrategia disuasiva que Daniel Stulin, y esto lo tiro como un dato para que después la gente también investigue y no se quede con ninguna versión, es este escritor lituano, sí, dedicado a investigar principalmente el grupo Bilderberg, pero que además tiene, digamos, un montón de libros en materia de élites, dirigentes. Es un investigador. Tiene muchos libros aparte. Polémico, ¿no? O sea, en algunos aspectos. Sobre el Instituto Tavistock tiene uno que es muy bueno. Sí, sobre transhumanismo también. Bueno, él dice en un libro del año 2012 que se llama Desmontando a Wikileaks, que directamente todo Wikileaks es una estrategia de disidencia controlada con estos fines. Claro, o sea, él lo plantea como disidencia controlada. Él dice que entonces Wikileaks nació para poder evitar la libertad en las redes sociales. O sea, la libertad de expresión de las redes sociales. A mí me parece un tanto extrema la postura. Quiero aclarar que nosotros... Sí, no estamos en condiciones... No estamos en condiciones de decir quién tiene razón. Y además nosotros nos hemos hecho eco de Stulin como fuente en libros que hemos escrito en coautoría, y también nos hemos hecho de Wikileaks para denunciar lo del Pizzagate, o sea que en realidad le damos crédito a ambas fuentes, y en todo caso el que nos está viendo sabrá sacar sus propias conclusiones, sí, pero no estamos a priori diciendo esta fuente es válida y esta es inválida. No, eso desde ya lo que estamos diciendo, no. Dos fuentes que aportan mucho para conocer los dos temas, una intentó en su momento invalidar a la otra. Eso es todo lo que estamos diciendo. Sí, aparte nada más lejos de nosotros que pretender sustituir el juicio de alguien. No, en todo caso, la opinión valorativa y la opinión en general va a ser suya, ¿no? Hay que decir que hay elementos de cada uno. Hay elementos que podrían llegar a invalidar esto de que se trató de una fuga premeditada o una fuga controlada. Porque en julio del año 2022, estamos hablando de julio del año pasado, Joshua Schulte, que era miembro de la CIA, que trabajaba en los equipos técnicos de la CIA, fue sentenciado por la Corte Federal de Nueva York por la filtración de documentos de la CIA a Wikileaks. Entre estos documentos está el Vault 7. El fiscal Damian Williams, en un comunicado, dijo que Schulte era consciente de que con esta acción ponía bajo amenaza la seguridad de la nación. Fue condenado por 8 cargos en su contra bajo la ley de espionaje y obstrucción de la justicia. Déjame, Pablo, hacer 2 pequeñas observaciones sobre este dato. Por un lado, puede pasar de que Schulte haya sido un 4 de copas, que en el contexto de que se trate de una operación controlada, de una falsa bandera, para darle credibilidad a la filtración pusieron a alguien preso, o sea, rodó una cabeza, podría pasar eso. Pero si fuera que realmente Schulte quiso hacerle un favor a la población para decirle, ustedes están siendo ilegalmente observados por la CIA, me llama la atención el argumento del fiscal William. Está diciendo que aquel que le informa a través de una infiltración a la población entera, ustedes son vigilados ilegalmente, pone, fíjense lo que pondera, la amenaza a la seguridad nacional que eso implica. Sí, que es muy propio, claro, es muy propio de los argumentos, ¿no?, de las potencias que están siempre en conflicto o en guerra. Sí, como si fueras un enemigo externo. Aparte. Exacto. O sea, vos le facilitás a los enemigos de la nación posible información que nosotros estamos trabajando para resguardar y con eso proteger al ciudadano norteamericano. El hecho de convertirte en enemigo público y con esa envergadura es muy de los muy clásico eso. Claro, y es muy de los regímenes totalitarios, ¿no? Que a todo disidente, de hecho, lo convierte en una suerte de enemigo de todos o de enemigo público. Pero por supuesto, pero además del totalitarismo que eso implica, Estados Unidos se funda sobre la base de ese sueño americano
de que los ciudadanos son libres, portadores plenos de derechos, que la enmienda tal, que la enmienda tal otra. Pero han caído bajo el despotismo conforme a la profecía de Tocqueville, de Alexis de Tocqueville, ¿no? Es cierto. En la democracia en América. En América. Que el individualismo, que la búsqueda bueno, la sociedad de masas, eso. Tal cual, claro. La masificación. Cuando todavía no se hablaba de masificación, porque es un concepto poco posterior, pero en efecto lo que él describe es eso. Pero Tocqueville es uno de los grandes vaticinados, digamos, totalmente, de esa problemática. La banalización de la vida, girar en torno a pequeños placeres, desentenderse lo que los griegos decían, el idiota, el que se desentiende de los asuntos públicos, de la cosa pública, que iba a llevar a la muerte de esas libertades. Más después, bueno, ya sabemos, ¿no? El poder del dinero, que eso lo vaticinaron otros norteamericanos. Bueno, Tocqueville era francés, pero ahí hacía referencia a Estados Unidos. Bueno, los malware... Pero te interrumpí, vos querías hacer una segunda reflexión. Una reflexión era la de que podría tratarse de una condena efectiva para mostrar una cabeza... No, claro. una cabeza guillotinada de un 4 de copas y darle credibilidad a toda una operación de falsa bandera. Claro, con ese sacrificio, entre comillas. O bien, la otra disquisición que quería hacer, si efectivamente fue condenado, porque realmente fue el culpable de revelar información a Assange y a todo su equipo de Wikileaks, digamos, el argumento que puso el fiscal estaría echando por tierra las libertades y garantías que tienen los ciudadanos, sobre pretexto de la situación de la amenaza que implica las operaciones de la CIA, ¿no? Contra su propio pueblo, espiando y grabando todas sus conversaciones a través de sus smartphones. En el caso desde una perspectiva jurídica y de la argumentación ya en el marco de un pleito, es interesante. Yo había leído el caso de, bueno, lo cito ahora rápidamente, en todo caso después me explayo, pero de Catherine Gunn, que es una mujer que en el año 2003 ella trabajaba en una oficina también de escuchas, pero de escuchas sobre determinadas figuras. En realidad es al revés. Ella participaba en una oficina del MI5, una oficina o vinculada al MI5 de escuchas, y ella era traductora de chino y japonés en el Reino Unido. Y le llega un correo electrónico de un agente de la Agencia de Seguridad Nacional en donde abiertamente se habla de una operación en donde justamente, con motivo de la guerra de Irak, estamos hablando de principios del año 2003, con motivo de la invasión de Irak y demás, se admitía que había una operación en Naciones Unidas en donde Estados Unidos y el Reino Unido estaban espiando las conversaciones privadas y todas las comunicaciones de 5 miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. O sea, de los 15 contando los permanentes, más los que son... Los rotan. Efectivamente. 5 permanentes y 10 que son renovables. Uno de ellos era Chile, por ejemplo, como miembro no permanente, pero que a la sazón estaba, digamos, en el Consejo de Seguridad. Y ella lo da a conocer, tiene una crisis de conciencia y lo da a conocer. Se hace un juicio y uno de los argumentos de la Fiscalía fue llamativo, porque uno de los argumentos de la Fiscalía, ella no niega que lo dio a conocer, o sea, no niega el hecho, finalmente lo admite, pero explica por qué. Y uno de los argumentos que utilizó la Fiscalía es que ella había vuelto, o sea, que la defensa que ella ejercía, o que se estaba ejerciendo en beneficio de ella, que era inválida porque ella tendría que haber pedido permiso al Estado o al gobierno para poder hablar con sus propios abogados del tema a los efectos de articular una defensa. O sea, les tendría que haber dado al gobierno de Estados Unidos la potestad o de tapar todo. En este caso del gobierno inglés. Del gobierno inglés, pero perdón. De tapar todo y no, claro, o de aprobar. No se podía ni defender. Fíjate que, o sea, supuestamente lo que esgrime la Fiscalía es que ella, para hablar con sus abogados, a los efectos de articular una defensa, una estrategia procesal, necesitaba pedir otro permiso que hubiera puesto de manifiesto cuál iba a ser la estrategia procesal. Sí, aparte le tenía que haber habilitado, claro, a sus verdugos que la limpiaran. Totalmente. Bueno, ¿cómo terminó el tema? Por alguna razón, Fiscalía finalmente retira los cargos. Lo que estaba leyendo con motivo de este caso es que la ley de secreto oficial de Inglaterra, que existe desde 1911, tuvo alguna enmienda en el 87, que la alivianó un poco. Es terriblemente severa, al punto tal que la gente de inteligencia en el Reino Unido bromea que hasta la carta, el menú de la cantina para los empleados públicos es secreto. O sea, tiene un nivel de secretismo y de penalización muy grande, ¿no? Hablábamos detrás de cámara, hasta los Simpsons han parodiado esto de que hay gente monitoreando y escuchando todas las conversaciones. Un caso interesante porque de algún modo también vino a ratificar dos cosas, o por lo menos dio
abonó lo que ya se pensaba que existía. La red Echelon, que es así, ya viene y es a través de correos electrónicos de espionaje masivo, y el sistema Five Eyes, 5 ojos, de los países anglosajones, digamos, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Australia. No hay ninguna teoría de la conspiración, eso es una ciencia cierta. Bueno, pero ahí en el año 2003 todavía era una cosa... Claro, esto es casi más de 10 años después, 15 años después, lo de Volt 7, y se profundiza. Ahora, déjame decirte algo. Volviendo al Volt 7, la primera parte de estos documentos hablaban de un malware de dos tipos, uno llamado Atenea y otro Hera, le pusieron nombres de diosas griegas, de olímpicas griegas, que filtraban sistemas operativos de Microsoft, de tipo Windows. Entonces, como eran de índoles domésticos, los ataques de falsa bandera quedaron por ahí como en el plano de lo puramente conspirativo. Pero a esto le sucede una segunda tanda de documentos. Recordemos que hay dos partes. La segunda parte de este Volt 7, que se llama el Marble, que se compone de 676 documentos complementarios, hablan de un sistema con este nombre que oculta fragmentos de textos que permiten al creador del malware no ser identificado. Hay un experto, Joseph Allows, que es el jefe de investigaciones de ESET, que es una compañía, ESET es muy conocida, es una compañía que ofrece soluciones de ciberseguridad, cuyo CEO es Marco Richards. Ofrece soluciones de ciberseguridad para grandes empresas, pero también de índole doméstico. No querés que tu hijo utilice, no sé, los slots para apostar, y bueno, te puede bloquear accesos a distintos juegos de azar, por ejemplo, para dispositivos de índole doméstico. Dijo que, bueno, fue consultado por una revista tecnológica, Gen Beta se llama la revista, que el código fuente del Marble, de esta tecnología, de este software, este es un malware, puede falsificar el recupero de datos permitiendo un doble juego de atribución forense, desencriptando datos en otros idiomas, demostrando que detrás de ciertos ataques atribuidos a actores externos en realidad puede haber estado la CIA. O sea, tiene la capacidad de falsificar la forma de encriptar datos para adjudicarlo a algún... Para que si vos seguís el rastro... Exactamente, genera como una pista falsa y te lleva a un nodo, por ejemplo, a un servidor, una computadora de alguna potencia extranjera considerada enemiga o por lo menos hostil. Entonces te permite un casus belli para luego invadir, hackear, todo lo que sabemos, ¿no?, de esta historia. Ahora, como cereza del postre, el EDG, el Engineering Development Group, que es el grupo de ingenieros de la CIA, y esto lo revela Wikileaks, pero no llega a filtrarlos, dice que hay 500 proyectos en la misma dirección y de similar calibre de Volt 7. O sea, el Volt 7 vendría a ser uno, de tan 500. Solo uno. Claro, esos 8.000 y pico de documentos forman parte de una biblioteca de 500 proyectos que están funcionando en esa dirección, Lucas, con el fin de generar ataques de falsa bandera y de generar escuchas a través de o sea, esos 8.761 es la primera entrega de uno de 500 proyectos. Eso es lo que quiero decir. O sea, imagínate el volumen y la inversión que hay en ese tipo de proyectos de los servicios secretos de la CIA, ¿no? Sí, vos sabés que para esa misma época, cuando comienza a saltar todo esto, también los escándalos vinculados a las revelaciones que hace Snowden respecto de qué pasaba con todos los datos que en definitiva se van agrupando, se van recogiendo en redes sociales, Facebook por ejemplo, que dio lugar incluso a las interpelaciones que tuvo que comparecer Mark Zuckerberg en el Congreso de Estados Unidos, entre otras cosas, ¿no? O sea, generó todo un escándalo muy fuerte. Yo me acuerdo, había analistas que decían,
y lo digo muy modestamente, pero con alguna ingenuidad o con algún desconocimiento en algo que sí creo que es fundamental, un factor que omitían considerar, decían, bueno, que se ahoguen en el mar de información. Como que todo eso era al ñudo y era finalmente hasta contraproducente en el sentido de que era tanta la información inútil o completamente intrascendente que se recopilaba, que finalmente era, bueno, que se ahoguen en su propia información. Eso yo lo recuerdo puntualmente de un analista que... Ahora, ahí el factor que no han considerado es la inteligencia artificial, claro, y la capacidad de procesamiento de datos. El Big Data, claro. No es que tenés gente... Porque, fíjate, los Simpsons, yo me acuerdo hay uno, claro, que en particular te mostraba todo gente como si fuera en un telecentro, con miles de personas, y se encontré algo, pero en realidad eso no es real. Eso es una caricatura, claro, de los años 60, o los cables que se interceptaban en la Segunda Guerra Mundial que levantaban la mano. Claro, que levantaban la mano, tipo como se ve en Operación Valquiria. Claro, exactamente, en Operación Valquiria, tal cual. Ahí omitieron justamente el factor de la inteligencia artificial que hace todo el trabajo y el procesamiento de información. La inmediatez, la simultaneidad de procesamiento que tiene hoy. Totalmente, o sea, la IA, ¿no? O sea, en ese sentido no hay que quedarse tranquilo. El otro punto que quería destacar es, como pregunta, y de hecho dio lugar a juicios en Estados Unidos, habría que ver qué suerte han corrido, con el televisor que te espía, que fue contra una empresa en particular, recibió varios juicios en su contra. ¿Hasta qué punto no hay complicidad de la empresa? Porque una cosa es el hackeo remoto y otra cosa es que ya el dispositivo venga con algún sistema de puerta trasera o con alguna puerta trasera que permita la intromisión. De hecho, a ver, todo esto también hace el escándalo de cuando Elon Musk adquiere Twitter, bueno, finalmente lo convierte en X, ¿no? Pero que hace toda una serie de revelaciones de las relaciones que había habido, sobre todo 2020, ya sabemos lo que pasó y demás, entre, digamos, la red social y, bueno, el FBI concretamente. Efectivamente. Donde aparte, bueno, no se sabía porque hubo también interpelaciones donde hubo testigos y dicen, no, pero nos obligó el FBI. Bueno, eso ya habrá que ver y habrá que entrar a discernir qué fue lo que realmente pasó. Aquí no estamos en condición de aseverar nada al respecto, pero el escándalo como tal existe, las denuncias existen y hay confesiones en un sentido y en el otro, ¿no? Yo creo que lo que tiene que quedar en claro, y la gente que nos sigue, nos ve, tiene que ya dejar de dudar de una vez por todas, de que la tecnología para hacerlo existe, es real y efectivamente supera con creces la posibilidad de que esto se trate de una cosa estratosférica, conspiranoica, propio de películas de ciencia ficción donde hay espionajes y cosas. No, y es mucho más económico que otro tipo, ¿no?, de actividad. O sea, bueno, se puede hacer con mucha facilidad. Algunos especulan, no lo sé, pero algunos especulan con que tendría que ver sobre con todo esto, la dependencia que tenemos, ¿no?, de cada vez más de esto, ¿no? Fíjate que no se les puede retirar ya de fábrica, no se les puede retirar la batería, posibilidad que antes existía. Cada vez más restricciones. No sé si obedecerá a otra razón, bueno, eso desconozco, pero algunos lo señalan. Yo recuerdo de que gente por seguridad no solo apagaba, sino que retiraba la batería y la dejaba a varios centímetros de distancia una de otro, como diciendo que esto realmente no se convierta en nada en mi contra. Yo he estado en reuniones en donde el celular queda afuera, o me han pedido, por favor, sí, totalmente. Vamos a terminar como en el Superagente 80. El canasto donde hay que dejar los celulares. Ahora vamos a terminar en el Superagente 86, el cono del silencio. Vamos a terminar el zapatófano. Una vez hablé con alguien avesado en temas de inteligencia, y hablando de todo esto y de la inferioridad, la desventaja tecnológica en que muchas veces cierto país se encuentra respecto de otro, o cierta organización, o la gente común, nosotros, no sé. Sí, el ciudadano de a pie, claro, que no tiene cómo defenderse de esto, ¿no? Y esto ya, me acuerdo, fue en el año 2005, 2006, y hablando con esta persona, le digo... Pero entonces, que aparte era un técnico, conocía bien, a diferencia mía, conocía bien de las cuestiones tecnológicas, entonces le digo, pero entonces en ese sentido conviene, digamos, ser original en la creación de códigos, de modismos, de códigos, ser lo más original y en ese sentido que sea lo más plural posible, o sea, evitar la estandarización, pero además nos conviene volver incluso a tecnologías que se creen en desuso, o sea, volver a la Segunda Guerra Mundial. Y me dice, mirá, eso no habría que descartarlo, de que tal vez para determinadas cuestiones de seguridad y demás, hasta te convenga utilizar una tecnología más vieja que alguien que te quiere vigilar de pronto ha descartado completamente. Que no se le ocurre que, por ejemplo, no sé, usar, por decirte
Pero bueno, ¿quién maneja hoy una paloma mensajera? Bueno, como en hasta la Segunda Guerra Mundial claro. se usaron palomas mensajeras para evadir cualquier tipo de intercepción satelital. No, Pablo, bueno, yo creo que cuál, ¿no? Y para qué. No, pero se por podría, supuesto. No, sí, no nos vamos a poner a dar, para finalizar, porque ya estamos en tiempo, no nos vamos a poner a dar consejos, pero que trascienden esto. Pero si todo lo que sea no depender de esto, siempre suma. Y con esto me refiero a seguir militando. Nosotros en nuestro país tenemos una escalada, bueno, la gente que nos mira lo sabe, pero tenemos una escalada inflacionaria muy importante, y es verdad que todo tiende a facilitarte las transacciones comerciales por teléfono y demás. Hay que militar todavía el tema del dinero papel, aunque nos cueste. Por supuesto. Porque eso representa también una libertad en sentido de que no estamos dejando registro de absolutamente todo y cada una de las operaciones que hacemos. Y de tu geolocalización. Exactamente, generar un itinerario de tus movimientos y un rastro certero y localizable, por supuesto. Entonces, militar la existencia de dinero papel, aunque sea más incómodo, aunque te la puedan robar. El circulante es propiedad de la comunidad como conjunto. Por supuesto. Es la sangre del organismo económico. Bueno, pero hay cada vez más intentos, ¿no?, de digitalizarlo todo, de las billeteras digitales. Está esta tendencia a la vuelta de la esquina. Fíjate, y te lo venden como algo de vanguardia. La seguridad, mira, la seguridad se puede arreglar de otra manera. O sea, normalmente la tentación jovesiana de Leviatán, de las tiranías, son la seguridad, que a veces el mismo que te la promete es el que creó la situación de inseguridad, y si no el confort, la comodidad. No, hay que, o sea, en ese sentido hay que tener una sana desconfianza a ese tipo de propuestas. Bueno, ¿de dónde emanaba el poder del Leviatán en Hobbes? De justamente delegarle por seguridad renunciar a todo. El pacto de sujeción. Y si nos no, ponemos bajo la órbita de un monstruo. Más torpe todavía, caer por confort. Y por un confort banal, totalmente banal. Sí, la cobardía, la pereza, ¿no? Y el confort. Te puede llevar a la esclavitud. Pablo, se nos hago todo el tiempo. Si querés alguna reflexión hablando final. de filtraciones, quiero quiero hacer un recordatorio, pero creo que sí, como argentinos, aparte a Cliff Ponting, que fue el que reveló, trabajaba en el Ministerio de Defensa británico y se comió un juicio, y es interesante, el jurado contra el consejo del juez, el jurado lo absolvió en el año 85, que reveló documentos oficiales del crimen de guerra que comete Margaret Thatcher con el general Belgrano, con nuestro buque, con el general Belgrano, que lo hunden. Hoy ya un secreto a voces, por el mundo entero conocido, pero en aquel momento no, estaba fuera de la órbita. Así es. Del accionar bélico, efectivamente, del teatro de operaciones. Estaba fuera, es crimen de guerra, y bueno, un inglés que trabajaba para el Ministerio de Defensa, se ve que el tipo, siguiendo los dictados de su conciencia, Cliff Ponting, lo revela, se come un juicio, el juez incluso haciendo fuerza para que el jurado lo condene, y el jurado británico, dato interesante también, lo libera de culpa y cargo. Bueno. Un dato interesante. Interesante para revisar por lo menos cuál es el origen, ¿no?, de esa revelación. Y esto de andar hay que recordar un libro, Pablo. Un libro, sí, que saca varios datos. Lo que conté de Catherine, que no es Catherine, es Catherine Gunn, lo saqué del libro Escuchas, Despachos del Mundo Secreto del Espionaje Global, de Patrick Radden Keefe. Interesante el libro. Para recomendar, para leer, para ver que está documentado. Cita varios casos. Otro que cita es el de Edward Stettinius, que era el jefe, el titular del Departamento de Estado. Un apellido medio griego, ¿no? Claro, en la época de Truman, que espió de los 45 miembros de Naciones Unidas originales, en 45, espió 43, según cuenta acá Radden Keefe. Así que, pero bueno, una lectura, el libro ya tiene unos casi 20 años, pero un libro interesante. Bueno, así que bueno, como conclusión. Perdón, Lucas. Sí, como remate. Busqué en mi canal de Telegram el artículo del diario Río Negro, que es del 16 de mayo del 2023. Eso para el que lo quiera buscar. Y estoy contento, quiero hacer una especie de pequeño anuncio, porque este es el momento. Mi vieja página web
pablodavoli.com.ar, la renové un poco. Bien, bien. Sí, por consejos tuyos y de mucha gente que me quiere. Ha sido... le voy a poner un pequeño carrito para el que quiera adquirir algunos libros. Y bueno, los artículos que siempre estuvieron de descarga gratuita, por supuesto que... artículos míos, o era ese era la del Ateneo. Bueno, Ateneo Cruz del Sur. Bueno, eso nos obliga a tener la página de la brújula. Y la página de la brújula estamos trabajándola, pero bueno, proceso. eso es un proyecto más grande, más complejo. Bueno, esperamos haber sido lo suficientemente claros, aunque obviamente no concluyentes, porque este tipo de temas no concluyen aquí, mucho menos con todo lo que hay para reflexionar sobre los mismos. Tratamos de presentar interrogantes, no de dar todas las respuestas, y como siempre les decimos, tienen que ser ustedes los que hagan la síntesis final de lo que nosotros aquí abordamos. Así que muchas gracias, como siempre, del otro lado, por estar. Freiheit gesetzt und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit.